Bienvenido a su programa Sembrando para la Vida. Soy Héctor Castillo, maestro y licenciado en teología. Estamos estudiando el método inductivo de la Biblia, observando, interpretando y aplicando la palabra de Dios. Estamos estudiando la parábola del sembrador, la parábola del sembrador. Y estamos en nuestra segunda sesión. Dice en Mateo capítulo 13, verso 10 en adelante. Entonces, acercándose quienes, los discípulos, le dijeron a quién, a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Pedimos, Dios nuestro, que abras nuestros ojos del entendimiento para ver las maravillas de tu palabra. Estamos estudiando este texto y hemos hecho un análisis de la observación, hemos examinado el contexto de esta parábola. Y dijimos, entre algunas cosas importantes, que el propósito de esta parábola es mostrar la importancia de entender la palabra de Dios con el corazón. De nuevo, recordemos esto porque esto es bien importante para definir el rumbo de esta enseñanza. Es mostrar la importancia de entender con el corazón la palabra de Dios. Luego estuvimos haciendo en nuestra sesión anterior una estructuración del texto, es decir, estuvimos bosquejando el texto de este pasaje. Ahora vamos a entrar en lo que es la excavación, lo que llamaremos la excavación. Quizás este término parezca un tanto desconocido, pero lo que queremos enfocar es en algunos detalles que estamos observando con más detenimiento de este pasaje. Y para poder examinar con detalle, vamos a definir algunas conexiones lógicas. Podrían en un sentido ser gramaticales, conexiones gramaticales que encontramos en este pasaje, y algunos tienen que ver con conexiones de comparación. Por ejemplo, en el verso 10, cuando Jesús habla de aquella parábola que es sembrada en el camino, junto al camino, dice el verso 19 que es aquella persona que escucha la palabra y no la entiende, y viene el malo y la arrebata de su corazón. También encontramos otra comparación en el verso 20, cuando dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye y recibe con gozo la palabra, pero es de corta duración. En el verso 22, nuevamente, cuando se refiere a los espinos, dice, este es el que oye, pero
el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y una vez más encontramos en el verso 23, cuando habla de aquella semilla que cae en buena tierra, dice que este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Así es que aquí entonces establecemos ya más en detalle algunas conexiones lógicas de comparación, pero vamos a ver también conexiones lógicas de contraste. Y vamos a ver algunas cosas que se contrastan con ciertas palabras. Cuando encontramos esa palabra que dice pero, y esta es la primera que encontramos en el verso 5, cuando dice que es la que cayó en pedregales, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, es decir, está contrastando, está términos de contraste. Cuando sale el sol y cuando la semilla brota prontamente. Luego en el verso 8 también encontramos otro contraste, cuando dice que parte cayó en buena tierra. En relación a las tierras anteriores, a la semilla que cayó en las tierras junto al camino, en pedregales y entre los espinos, en contraste con la buena tierra, esta dio fruto. Interesante. También encontramos en el verso 12 cuando dice que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Hace un contraste entre aquel que tiene y el que no tiene. Y se está refiriendo obviamente en el contexto al conocimiento de la palabra de Dios. Una vez más encontramos otro contraste en el verso 14. El verso 16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos, los ojos de los discípulos, en contraste con los ojos de la multitud, quienes viendo no ven y quienes oyendo no oyen y no entienden con el corazón. En contraste con ellos, los discípulos, dice, son bienaventurados sus ojos y sus oídos porque ven y oyen respectivamente. Encontramos otro contraste en el verso 21. Cuando dice, pero no tiene raíz en sí, refiriéndose a la semilla que es sembrada en pedregales, dice que brota pronto, pero no tiene raíz en sí. Así es que aunque crezca la semilla prontamente, no tiene profundidad. Ese es el contraste. En el verso 22 encontramos otro contraste cuando dice que el que fue sembrado entre espinos oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Está contrastando aquel que oye, pero que las preocupaciones y el engaño de las cosas materiales hacen infructuosa la palabra. Ese es el contraste. Y una vez más encontramos otra conexión lógica de contraste en el verso 23 cuando dice, más el que fue sembrado en buena tierra, está contrastando a este último, que es una buena tierra, que oye y entiende la palabra, en contraste con aquellos que solo oyen la palabra y tienen obstáculos en su desarrollo. Es decir, esa semilla no logra fructificar, no logra germinar, no logra crecer, ni madurar, ni cimentarse, porque no llega a su desarrollo espiritual. Muy bien. Hasta este punto hemos encontrado entonces conexiones lógicas de comparación y conexiones lógicas de contraste.
Vamos a ir un poco más en el estudio de este pasaje y ahora vamos a encontrar conexiones de causa o razón. Y generalmente vienen descritas con aquellas palabras que dan una explicación del por qué. Por ejemplo, encontramos una en el verso 5, cuando dice que esta semilla que cae en pedregales, refiriéndose a esa palabra que cae en esa clase de tierra, de esa clase de corazón, dice, brota pronto. No había, donde no había mucha tierra, brota pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Por eso brotó pronto. La conexión lógica de razón es, ¿por qué brotó pronto? Podría ser engañoso ese crecimiento de esa semilla en esa tierra. Pero ¿por qué brota pronto? Porque no tenía profundidad de tierra. Así es que fácilmente podemos ser engañados pensando que una persona que está recibiendo momentáneamente y recibe la palabra con gozo, inmediatamente va a dar fruto, pero todo lo contrario, inmediatamente se seca. Luego tenemos en el verso 6 otra conexión lógica de razón. Dice que salida el sol, refiriéndose a esta misma semilla, se quemó porque no tenía raíz, se secó. ¿Por qué se secó? Porque no tenía raíz, no tenía cimiento, no tenía una raíz que penetrara hasta la tierra. En el verso 11 nuevamente encontramos otra conexión lógica de razón. Dice, a la pregunta ¿por qué les hablas por parábolas? Les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es interesante aquí que Jesús está hablando a la multitud por parábolas, pero el propósito es que la multitud conozca y sepa los misterios del reino de los cielos. No es necesariamente que Jesús está ocultando las verdades a la multitud. No es esa la intención. Lo que está diciendo es que ellos no tienen ese privilegio y nos damos cuenta más adelante debido a qué. ¿Por qué es que ellos no logran entender las multitudes? No logran entender los misterios del reino de los cielos. Y mucha gente a veces cuando llega a este tema de las parábolas dice, bueno, es tan difícil comprender lo que dice en la Biblia. Luego dice en el verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará. Así es que interesante que vamos aprendiendo de la palabra de Dios y es importante que veamos que Dios les hace ver a los discípulos que a ellos que tienen se les dará más entendimiento. En el verso 13 también dice que por eso les habla por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y en el verso 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, la razón por la que ellos no entienden y porque sus ojos están vendados a la verdad y a los misterios del reino de los cielos es porque su corazón se ha engrosado, es decir, se ha endurecido, se ha dificultado, que su corazón no tiene la sensibilidad. Y por eso les habla por parábolas. En el verso 16 nuevamente encontramos otra razón. Bienaventurados porque vosotros los discípulos podéis ver y podéis oír. Qué interesante. Me gustaría hacer una reflexión y hacer algunas reflexiones en este punto. No vamos a entrar en aplicaciones, pero de alguna manera podemos ejemplificar este texto para nuestras vidas. Y podríamos hacer algunas preguntas para nosotros que nos permita vernos a la luz de esta parábola. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿cuál es
la disposición de mi corazón para entender la palabra de Dios? ¿Qué está sucediendo con esa semilla en mi propia vida? ¿Estoy solamente escuchando? ¿Le estoy entendiendo y estoy dando fruto? ¿O hay factores externos que están arrebatando de mi corazón lo que he aprendido de Dios? Siempre habrán agentes externos que quieran arrebatar de nosotros lo sembrado. ¿Cómo está respondiendo usted a la palabra de Dios? ¿Alguien está arrebatando esa enseñanza que usted recibe de la palabra? ¿Hay algún obstáculo? ¿Algo está interfiriendo? ¿Alguna prueba está limitando que esa palabra crezca y germine en su corazón? ¿Ha dejado de confiar en Dios y en su palabra? ¿Qué es lo que está ahogando la palabra en su corazón? ¿Hay algunas espinas en usted o en mi propia vida que estén ahogando la palabra? ¿Alguna aflicción, algún afán, alguna preocupación? ¿Hay algo que está ahogando la palabra en mi propia vida? Mi deseo es que usted sea de esa clase de tierra, su corazón, que permita absorber la palabra sin reservas, de manera que esa palabra pueda germinar en usted y no solamente se convierta en un oidor de la palabra, sino en alguien que logra entender la voluntad de Dios. Si usted está interesado en recibir entrenamiento del método inductivo, de este método, el método inductivo, permítanos saber de su interés. Escríbanos al correo electrónico mindubiblico@gmail.com. Que Dios bendiga su palabra.